programa de hoy, Profamilias logran que Gobierno de Ecuador modifique texto escolar con ideología de género. Vaticano pide ante la ONU alivio de deuda para países en vías de desarrollo. Diputados en Costa Rica aprueban donación a obras del Espíritu Santo. Hola amigos, qué gusto que estén con nosotros. Bienvenidos a EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Gracias por acompañarnos nuevamente. Soy Silvia Ordóñez. Iniciamos el noticiero. Les contamos que el Ministerio de Educación de Ecuador accedió a modificar en su portal un texto para escuelas públicas con evidente adoctrinamiento en ideología de género, tal como lo solicitaron en una carta abierta a más de 30 organizaciones, asociaciones y fundaciones pro vida y pro familia del país. Para conversar todos los detalles al respecto está conectada con nosotros Marta Villafuerte, representante de Familia Ecuador. Marta, te damos la bienvenida a EWTN Noticias. Muchísimas gracias por la invitación. Marta, cuéntanos por favor, ¿qué temas de adoctrinamiento en ideología de género contenían en su portal de texto escolar los colegios públicos en Ecuador? Bueno, debido a la crítica situación que no solamente Ecuador, sino todo el mundo está atravesando, en este caso en nuestro país, el Ministerio de Educación emitió una serie de contenidos semanales llamado Plan Educativo COVID-19, donde semana a semana se emitían estos documentos electrónicos a los docentes para que preparen las clases que iban a impartir la semana siguiente. En una de esas semanas, la semana número 9 específicamente, para los quinto, sexto y séptimo grado, que equivale a los niños de 9, 10 y 11 años, este documento traía ejemplos de valores. Y en una página donde mencionaba el valor de convivencia, ponía como ejemplo la convivencia entre dos hombres y dos mujeres que pueden o no tener hijos y practicar esta convivencia diaria. Como ese ejemplo de todos los ejemplos que había, nos alarmó muchísimo y nos permitió activar este llamado para emitir una carta abierta, porque era la forma de tratar de impedirlo, que se logró. Pedir este diálogo abierto con la ministra de Educación para poder no solamente solicitar que se rectifique, sino que se corrija todos los documentos que están por venir en las siguientes semanas para nuestro país. Y en ese sentido, ¿cómo lograron que estos textos educativos sean modificados y cuál fue el pronunciamiento del Ministerio de Educación al respecto? Hicimos un pronunciamiento público a través de nuestras redes sociales, firmando no solamente Familia Ecuador, sino más de 30 organizaciones a nivel nacional que estamos constantemente monitoreando y supervisando los documentos educativos en nuestra sección con nuestro equipo de trabajo que está tratando esos temas de nivel de educación. Esta alarma se emitió para poder solicitar a la ministra de Educación y a través de esta carta abierta tuvimos una respuesta pronta. En menos de 3 días nos escribieron a través de nuestras redes y lo positivo fue que en menos de 24 horas en el portal informativo del Ministerio de Educación se cambió el texto y el documento fue modificado y a los docentes les llegó esta nueva actualización. Fue algo bastante impactante. ¿Por qué? Porque sabiendo toda la corrupción que hay que mencionar, y todo el mundo lo sabe, que está atravesando nuestro país, esto fue un cambio positivo porque se está ratificando que en verdad la familia tiene que ser protegida y resguardada dentro de los valores y principios correctos. Finalmente, Marta, ¿nos podrías comentar cuál es el trabajo que continuarán realizando con los grupos Pro Vida y ustedes como organización Familia Ecuador a favor de la familia en el país? Bueno, esta batalla que hemos tenido, esta alerta, no solamente se ha dado este año. Desde 2018 se han dado ataques en contra de los valores familiares a través de textos educativos que hemos logrado impedir. En el 2018, 2019 y este año no ha sido la excepción, porque hemos estado en constante monitoreo y también en una fuerte alianza a nivel nacional. Y como les indicaba, no solamente este documento fue corregido. Hay más documentos que se están analizando, se están monitoreando y el Ministerio de Educación va a tener la apertura bidireccional para hacer las observaciones pertinentes para que cualquier otro documento en las semanas posteriores que contenga cualquier seña de ideología de género o adoctrinamiento para nuestros hijos sea notificado y también rectificado. Marta Villafuerte, muchas gracias por habernos acompañado en EWTN Noticias. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente, Marta. Y en otras noticias les contamos que a inicios de este mes de julio, el Vaticano pidió ante la Organización de las Naciones Unidas que se alivien las deudas para países en vías de desarrollo. Veamos la nota.
A inicios de julio, el observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en Ginebra, Monseñor Iván Jurkovic, exhortó a los países a ayudar a aliviar la agobiante carga de la deuda externa de las naciones en vías de desarrollo que luchan contra la pandemia del coronavirus. En esta línea, el prelado indicó que el desafío inmediato ante la crisis es garantizar que los responsables políticos tengan el espacio y los recursos para responder al shock en la salud y mitigar el daño económico que lo acompaña, velando así por consecuencias directas que establezcan una recuperación más justa, más inclusiva y resistente para todos. Por ello, enfatizó que una vía que podría suavizar el efecto potencialmente devastador de la pandemia sería el abordar las cargas de la deuda externa acumuladas en los últimos años, tanto a nivel público como privado, en los países en desarrollo, debido a que, según resaltó, estas naciones lo necesitan ahora más que nunca, ya sea porque luchan bajo cargas de deuda insostenibles o porque son demasiado pobres para enfrentar el impacto del COVID-19. Para finalizar su mensaje, Monseñor Iván Jurkovic expresó que las raíces de la actual crisis también tienen una dimensión moral, por lo que es necesaria una ética de solidaridad que reconozca la primacía de estar por encima de tener. Pasando a otras informaciones, el Papa Francisco celebrará una misa especial en Casa Santa Marta con motivo de su 7º aniversario por su visita a la isla italiana de Lampedusa, lugar donde llegan muchos migrantes. Veamos. Con motivo de la conmemoración del 7º aniversario por la visita del Papa Francisco a la isla italiana de Lampedusa, el Santo Padre celebrará una misa especial en Casa Santa Marta este miércoles 8 de julio a las 11 de la mañana, hora de Roma. En ese sentido, debido a la pandemia del coronavirus, la asistencia estará restringida, pero podrá ser visualizada a través de una transmisión en vivo. Por otro lado, cabe recordar que el Sumo Pontífice visitó esta isla mediterránea por primera vez en el año 2013, poco después de su elección. Este viaje, siendo su primera visita pastoral fuera de Roma, se produjo por la preocupación que mantenía por los migrantes en diferentes zonas de Italia. Lampedusa, la parte más meridional de este país europeo, se encuentra aproximadamente a 70 millas de Túnez y es uno de los destinos principales para los migrantes de África, quienes a pesar del brote del COVID-19 continúan aterrizando en la isla sin temor al contagio y posible proliferación del virus. Finalmente, cabe recordar que el año pasado el Papa Francisco celebró el 6º aniversario de su visita a Lampedusa con una misa en la Basílica de San Pedro y en su homilía pidió el fin de la retórica que deshumaniza a los migrantes. Y ahora nos vamos hasta Costa Rica con nuestra corresponsal Anastasia Telles, que nos trae una buena noticia sobre una aprobación que ha dado el Congreso para una donación para la organización Obras del Espíritu Santo. Veamos. Hola amigos, les saluda Anastasia Telles Abarca desde San José, Costa Rica, con el reporte para EWTN Noticias. Y les comento que iniciamos con una buena noticia, ya que la Asociación Obras del Espíritu Santo recibió 162 millones de colones, el equivalente más o menos a $281,000, gracias a que el Congreso de la República aprobó un proyecto de ley para que los fondos le fueran trasladados. Y es que, pese a que algunos diputados manifestaron su oposición, se votó afirmativamente por mayoría que la Junta de Protección Social traslade esos fondos como una forma de apoyar a esta organización que beneficia a muchas personas en vulnerabilidad, principalmente menores de edad. La Asociación Obras del Espíritu Santo atiende a menores en condición de pobreza gracias a los albergues y a los comedores que benefician a varios miles de personas en pobreza, abandono o indigencia. La asociación se describe como una institución de bien social, de inspiración católica en pro de la dignificación y la promoción humana para la población en vulnerabilidad social, dentro y fuera del territorio nacional, sin distingo de credo religioso, nacionalidad, raza o lengua. Atiende alrededor de 70,000 personas, de las cuales 52,000 son menores de edad.
En otras noticias, ante la situación que vive Costa Rica, dado un agravamiento de la crisis por el COVID-19 y un fuerte incremento de los casos que se han presentado en las últimas semanas, los obispos emitieron un comunicado. El mensaje firmado por todos los obispos hace hincapié en el acatamiento de las medidas preventivas para cuidar la vida como don de Dios que es. Estimamos que ha habido falta de conciencia y responsabilidad en el aumento de casos que ha habido en estos días y llamamos a la conciencia y al corazón de todos para que acojamos de buen grado y acatemos las medidas sanitarias. Un llamado a la cordura, a la solidaridad con los demás, a percibir el bien común en la necesidad de cuidar la salud de todos los costarricenses. La vida es un don de Dios que cada uno debe cuidar para sí mismo y para los demás también. Es algo de lo que debemos dar cuenta a Dios, reza el mensaje firmado por todos los obispos de Costa Rica. Y continuando con temas siempre relacionados con las restricciones producto de la pandemia, el Santuario Nacional Basílica Nuestra Señora de los Ángeles informó que no se llevará a cabo la tradicional romería. A pesar de esto, en su lugar se realizarán celebraciones transmitidas por medio del canal de televisión del Estado, Radio María Costa Rica y Telefides, el canal católico de Costa Rica. La novena, la misa de bendición de la imagen, la solemne Eucaristía del 2 de agosto y el Rosario de la Luz en celebración de la fiesta nacional por la patrona de Costa Rica, la Virgen de los Ángeles, se realizarán siguiendo todos los protocolos para evitar aglomeraciones. La romería de la Virgen de los Ángeles es una de las tradiciones más importantes de fe en Costa Rica. Se estima que cerca de 2 millones de personas caminan año a año hacia la Basílica de los Ángeles en Cartago y por esa razón las autoridades de la Iglesia Católica y de la Diócesis de Cartago acordaron realizar las celebraciones vía transmisiones por medios de comunicación con tal de mantenerse dentro del protocolo establecido por el Ministerio de Salud. Bueno amigos, y con esto hemos llegado al final del reporte desde Costa Rica. Adelante, estudios. Gracias, Anastasia, por la información. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, sacerdote exorcista afirma que marginar a enfermos de coronavirus es un pecado grave. Además, lanzan campaña Respira Perú en favor de los afectados por la pandemia. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Y retornamos con noticias de Bolivia, donde un sacerdote exorcista afirmó que marginar a enfermos de coronavirus es pecado grave contra Dios. Veamos los detalles. Hace poco, el padre Waldo Riveros, presbítero exorcista de Bolivia, manifestó en un medio católico local que es antiético, inhumano y un pecado grave delante del Señor la marginación y el rechazo a las personas enfermas de coronavirus. Según se dio a conocer en la publicación del medio católico Iglesia Viva, la reflexión del sacerdote nace a partir de 2 casos de suicidio cometidos durante el mes de junio en la ciudad de Cochabamba por 2 personas adultas contagiadas con COVID-19. Al respecto, el padre Riveros explicó que debido a la pandemia, las personas están más frágiles y pueden reaccionar dejándose llevar por sus emociones y no encontrar sentido a la vida, cayendo incluso en depresión profunda que podría llevar al suicidio, pues sienten que tienen que defenderse y superar ese problema que están atravesando. En ese sentido, expresó que la persona que está enferma, tanto del coronavirus como del alma, necesita más que nunca de nuestro apoyo, de nuestra comprensión y de nuestro calor humano. Por ello, enfatizó que aunque sí se deben tomar previsiones, no se debe marginar ni rechazar ni hacer sentir mal a la persona que se haya enfermado, puesto que esas actitudes son altamente reprochables por la conciencia humana y también delante del Señor. Finalmente, recomendó que en este tiempo de pandemia, las personas deben cuidarse mutuamente con responsabilidad.
El ser humano es un ser integral y por lo tanto una persona que está enferma con coronavirus no solamente se ve afectada en el ámbito de la salud, sino también en el ámbito emocional, psicológico y espiritual. Es por eso que es tan importante que nos fijemos sobre todo en la dignidad de esta persona que a pesar de estar enferma, hay otros ámbitos en los que está necesitando de nuestra protección y ayuda, y ahí también es tan importante el papel de las personas que lo rodean para que esta persona no se sienta sola y pueda salir adelante. Es cuestión de aplicar este precepto universal de haz por los demás lo que quisieras que hicieran contigo. Si yo estuviera en una situación de precariedad, de fragilidad, quisiera que me trataran de esa manera. Y en la medida que depende de mí, debo yo tratar de esa manera a los demás. Si en este momento estoy un poquito mejor que otros, debo dirigir lo que tengo a poder también ayudarlos. Y en esto tiene un papel muy importante que jugar la Iglesia, justamente con su visión integral de la persona, como un ser también espiritual, que debe aprovechar incluso esa experiencia de fragilidad para encontrarse con la caridad generosa y también con la capacidad de entregarse en toda circunstancia a Dios. Y ahora nos conectamos rápidamente con nuestra corresponsal en Lima, Perú, Alessandra Rojas, quien se encuentra en las oficinas de Así Prensa con información de una campaña solidaria de la Conferencia Episcopal del país. Adelante, Alessandra. Hola Silvia, hola Eddie. Los saludo desde las oficinas de Así Prensa en Lima, Perú, para contarles que hace unos días, en una conferencia de prensa, se presentó la campaña Respira Perú, una iniciativa a cargo de la Conferencia Episcopal Peruana y otras organizaciones del país que ayudará a muchos peruanos durante la pandemia. Esta gran campaña titulada Respira Perú tendrá el objetivo de recaudar dinero para que ningún peruano muera por falta de oxígeno a consecuencia del COVID-19. El dinero obtenido de esta iniciativa será gestionado por la Conferencia Episcopal del Perú para adquirir plantas de oxígeno e importar balones que serán distribuidos en las zonas del país donde más se requiere este recurso vital. El momento principal de la campaña Respira Perú será el sábado 11 de julio con una gran telemaratón en los principales canales de televisión de señal abierta, desde las 2 hasta las 6 p.m., hora local de Perú. Invitamos a todas las personas a hacerse parte de este hermoso gesto de solidaridad con los que más necesitan en este tiempo de crisis. Ahora continuamos con noticias de Arequipa y les contamos que en recientes declaraciones a Así Prensa, el arzobispo de la ciudad, Monseñor Javier del Río Alba, aseguró que los médicos que luchan contra el coronavirus son santos de la puerta de al lado que dan esperanza. Monseñor del Río resaltó que la entrega abnegada y plena de los médicos y el personal de salud, poniendo en riesgo su propia vida y la de sus familiares, viene siendo ejemplar y merece todo nuestro agradecimiento y compromiso de rezar por ellos, no solo ahora, sino siempre. Asimismo, señaló que todos ellos son los santos de la puerta de al lado, como los llama el Papa Francisco, que están saliendo a la luz y son un motivo de esperanza, aquella que brota porque nos permiten ver que esa cultura del descarte que siempre se quiere imponer en centros de poder ideológico será siempre superada por la cultura de la vida y la civilización del amor. Por último, mencionó que no duda de que Dios sabrá recompensarlos, así como a los policías y muchas otras personas que no han dejado de servir a la sociedad en este tiempo tan duro que nos toca vivir. Continuando con las declaraciones de Monseñor del Río, el arzobispo de Arequipa expresó que las iglesias en el país debieron reabrirse de modo paulatino hace semanas y teniendo en cuenta las precauciones para evitar el coronavirus. Monseñor Javier lamentó que pese a las gestiones efectuadas desde la Conferencia Episcopal Peruana, el gobierno mantuvo el impedimento de reabrir los templos mientras durase el estado de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio, que ha concluido para casi todo el Perú el pasado 30 de junio. En ese sentido, manifestó que no dudó que al inicio de la pandemia fue correcto cerrar las iglesias para evitar que se conviertan en un foco de propagación del virus, pero aseguró que no llega a comprender por qué razón se permitió la reapertura de centros comerciales y otros lugares antes que la de los templos. Finalmente, el prelado indicó que está seguro de que los obispos sabrán mantener el equilibrio entre la necesidad que tienen los fieles de retornar a los templos y al mismo tiempo evitar que ello signifique poner en riesgo su salud o la de otros. Silvia, Eddie, esta es toda la información que tenemos de la Iglesia en Perú hasta hoy. Regresamos pronto con más noticias, informó Alessandra Rojas.
Gracias, Alessandra, por la información. Por otro lado, el pasado 4 de julio, la Iglesia Católica en Río de Janeiro celebró su primera misa pública después de casi 100 días. Veamos. El pasado 4 de julio, la Iglesia Católica en Río de Janeiro, Brasil, celebró su primera misa pública desde que el brote de coronavirus golpeó al país hace casi 100 días. Dicha celebración eucarística fue realizada respetando los pasos establecidos para reabrir diferentes actividades en la ciudad. Teniendo en cuenta las disposiciones de salud, solo se permitió el ingreso del 30% del aforo del templo. En esa línea, se instaló un sensor en la puerta de la iglesia para contar el número exacto de personas que ingresaban. Además, los asistentes tuvieron que esperar en la fila de ingreso y mantener una distancia prudente en el atrio de la catedral, donde los laicos distribuían gel de alcohol y controlaban la temperatura de los fieles que llegaban. Por otro lado, en el interior, los asientos tenían un letrero que mostraban el lugar y la distancia que la gente tenía que respetar, mientras que el sacerdote entregaba la comunión en manos de los feligreses en lugar de en la boca. Frente a las nuevas disposiciones de seguridad, el cardenal Orani João Tempesta, arzobispo de Río de Janeiro, resaltó que la vuelta de los fieles a los templos debe realizarse con prudencia. Recomeçar de nuevo jeito as celebrações. Estamos comenzando las celebraciones de una manera nueva. No será como lo fue en el pasado. La pandemia continúa y es necesario ser prudente. A ter toda a prudência. En otras informaciones les contamos que el caso Manuela, una manipulación de los promotores del aborto para buscar la legalización de esta práctica en El Salvador, ha sido elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y podría resultar en un fallo a favor del asesinato de bebés en el vientre en el país centroamericano. Para conversar con más profundidad sobre el tema, está conectada con nosotros Ligia Castaldi, maestra de leyes por la Universidad de Harvard y profesora de la Ave Maria School of Law de Estados Unidos. Ligia, bienvenida a EWTN Noticias. Muchas gracias por la invitación, Silvia. Ligia, primero que todo, ¿nos podrías comentar qué es el caso Manuela y cómo busca ser aprovechado por los proabortistas en El Salvador? El caso Manuela es una burda falsificación de los hechos de un infanticidio que se ha presentado como un caso de aborto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y esa comisión, la CIDH, lo ha llevado ahora como una demanda ante la Corte Interamericana contra El Salvador, buscando que la Corte emita una sentencia condenando a El Salvador por violaciones de derechos humanos y que le ordene legalizar el aborto en ese país. Los hechos del caso están disponibles para que cualquier persona interesada que quiera leerlos en el website de vidasb.org, y si es posible poner el enlace en pantalla, pues ahí pueden encontrar los documentos judiciales con los hechos del caso en detalle. En ese contexto, ¿consideras que hay un ímpetu internacional en lograr la legalización del aborto en el país centroamericano? El Salvador es uno de 9 países en Latinoamérica que protegen la vida de la persona por nacer de todo aborto directo, es decir, aborto electivo y voluntario, donde lo que se busca es la destrucción del niño por nacer. Entonces, en muchos casos, en esos 9 países de Latinoamérica, no se ha logrado obtener la legalización del aborto a través de las vías democráticas, es decir, por el Congreso Nacional o por la Asamblea Legislativa. Entonces, los grupos pro aborto han procurado llevar estos casos a instancias internacionales para que sean estas instancias internacionales las que obliguen o impongan el aborto en estos países donde no se ha podido obtener la legalización o despenalización a través de la vía democrática. Ligia, ¿consideras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene algún sesgo particular para estos casos como el de Manuela? Pues la Corte nunca ha escuchado un caso de aborto anteriormente, sin embargo hay un par de jueces, al menos un par de jueces que tienen una posición muy a favor del aborto, el juez Humberto Sierra Porto, la jueza Elizabeth Odio, que abiertamente se han pronunciado a favor del aborto, la despenalización del aborto. Sin embargo, es tal vez la Comisión Interamericana la que tiene un mayor sesgo, que ha promovido activamente la legalización del aborto por muchos años.
y que lo hace ahora, ¿no? que lo sigue haciendo ahora. Sin embargo, aún en la comisión, ni en la comisión ni en la Corte ha habido un consenso absoluto sobre que los derechos humanos requieran la legalización del aborto. En la Corte han habido jueces que han sido disidentes con esa opinión, por ejemplo, el juez Eduardo Villagrossi de Chile, el juez Rafael Nieto Navia de Colombia, el juez Julio Arberiz de Argentina. Igualmente en la comisión han habido comisionados que han defendido el verdadero sentido de la convención, como el comisionado Pablo Caroza de Estados Unidos, Marco Gerardo Monroy Cabra de Colombia, Estuardo Ralón de Guatemala, que han defendido la correcta interpretación de la convención a favor de la vida. ¿Y qué pueden hacer los Provida que se encuentran en los países suscritos a la Corte Interamericana para frenar el aborto? Pues, para empezar, exigir o que sus estados, que sus gobiernos exijan a la Corte Interamericana que respete la Convención Americana, que la aplique y le dé cumplimiento a pesar de las ideologías individuales que puedan compartir algunos de sus jueces. Exigirle a la Corte ese respeto por la Convención. Y si eso no sucediera, pues hay medidas políticas que se pueden aplicar. Estados Unidos, por ejemplo, retiró fondos a la Comisión por su promoción del aborto, y otros países han introducido reservas o declaraciones interpretativas a la Convención, no reconociendo su jurisdicción para ciertos temas, y uno de ellos podría ser el aborto, por ejemplo. Esa podría ser un par de medidas. Ligia Castaldi, muchas gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchas gracias por dar cobertura a este tema. Gracias nuevamente, Ligia. Y con esto hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por habernos acompañado. Gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y en EWTNNoticias.com.